Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, continuamos con reflexiones. En esta oportunidad nos acompaña una figura clave para estos momentos. Nosotros hemos visto que en los últimos días en República Dominicana todo es política ya. Eso parece. Ya comenzó la bajadita, ¿verdad? La curvita. Entonces, en esta semana se han registrado numerosos eventos, la mayoría de ellos vinculados a la actividad política, son los que han ocupado la atención de toda la colectividad. Por eso nosotros hemos procurado y obtenido la participación en el día de hoy de un politólogo para que nos haga los análisis puntuales y nos haga las reflexiones que nosotros necesitamos conocer para que nos oriente por dónde andan las cosas. Se trata nada más y nada menos del licenciado David de la Hoz, un destacado politólogo de República Dominicana. ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Mire, nosotros hemos advertido, como decíamos en la presentación, que en esta semana hemos visto varios eventos que han copado la atención de la colectividad. La gente con los asuntos políticos presta una atención que se queda pues asombrada y lo sigue, y etcétera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vimos que en la Cámara de Diputados, 2 diputados del PLD cruzaron palabras no muy halagüeñas. Al propio ministro de Interior y Policía, un destacado dirigente del PLD, los vimos ahí decir el que se quiera ir, que se vaya, decir ese tipo de cosas, cuando, como se ha dicho, en política la clave se supone que es sumar, no restar. Y así por el estilo, lo que dijo este señor por Miami, un comunicador peruano radicado en Miami, le entró y dijo cosas contra el expresidente Leonel Fernández. Bueno, que me imagino que aquí no mucha gente la crea, aunque algunos quieren que se sazone. Y a mí me gustaría, que ustedes los politólogos ven el asunto de manera imparcial, es decir, no estando de un lado ni de otro, porque si le preguntamos a un seguidor de una tendencia, nos dice un asunto. Si le preguntamos a un seguidor de otra, nos dice otro asunto. Nosotros buscamos la opinión serena, profesional, de un politólogo como usted para que nos diga qué es lo que está pasando a lo interno de esta organización de gobierno que la vemos cada vez más enfrentada entre sí. Bien, nosotros parece que estamos como país enfrentados a la existencia de líderes antidemocráticos, es decir, líderes que no respetan la regla de la democracia. Entonces, como no la respetan, se da una situación de distorsión de la democracia al interior de los partidos como en el seno mismo de la sociedad. Se pensaba que ese problema se iba a conjurar con la ley de partidos políticos. Sin embargo, estamos observando que esa ley tiene una serie de fallas técnicas que la hacen de difícil cumplimiento, o que en lugar de resolver problemas que se pretendían resolver con ella, lo que ha hecho es que lo ha complicado. Entonces, igual ha ocurrido con la ley electoral. Es una ley que se pensaba que venía a corregir entuertos. Sin embargo, de entrada lo que ha venido es a entrar en conflicto con la ley de partido que meses antes había sido promulgada. Entonces, parece que el mundo político es el primero en quedar confundido con esas nuevas reglas. Pero todo se reduce al punto de si vamos a respetar los métodos de la democracia o si constantemente lo vamos a estar violando. Licenciado Lahoz, usted ha planteado que estas leyes, tanto la ley de partidos políticos y movimientos políticos como la ley electoral, etcétera, que déjeme recordarle, fueron leyes que estuvimos esperando por muchos años. Aquí permanentemente las declaraciones de todas las organizaciones eran
por las leyes de partidos políticos, porque esa era la que resolvería los problemas. Una panacea se esperaba que iba a ser. ¿A qué se entiende entonces que cuando la hemos tenido, ahora como usted señala, tengan estas lagunas a que usted hace alusión y que, por así decirlo, en lugar de resolver el problema en algunos casos lo que hace es que lo agrava? ¿Usted cree que se debe a que en el peor de los casos se hayan hecho a petición, acomodaticia? ¿Cuáles son los problemas que han generado esa situación? Fíjese, técnicamente todas las leyes salen perfectas porque las hacen técnicos entendidos en la materia. Ahora, cuando esos proyectos de leyes entran a las dos salas del Congreso, la de los diputados y la de senadores, sufre transformaciones. Y esas transformaciones tienen que ver con el derecho a iniciativa de ley que tienen los legisladores. Es decir, es un proceso legítimo el que se da ahí, donde cada legislador está ejerciendo la prerrogativa que justifican su existencia. El problema es que no siempre esas discusiones a veces ardorosas que se dan ahí, tendenciadas, más que perseguir el interés general, lo que hacen es perseguir intereses particulares y grupales de esos legisladores. Y ahí es donde viene el problema. Ni siquiera de los propios partidos que representan, o ni siquiera la parte de la población que representan. Facciones de ellos. Entonces ahí es donde la República tendrá que mirar bien qué tipo de legislador es el que vamos a escoger. Si un legislador que tenga compromiso de grupo, compromisos individuales, o si es un legislador comprometido con el sistema, con el bien común, con los intereses de la nación como conjunto. Entonces, en un sistema abierto, de democracia abierta, como el que tenemos en República Dominicana, eso es parte del folclore político. Sí, lo hemos aceptado ya, que las cosas sean así. No es que lo hayamos aceptado, es que la realidad se impone. O sea, siempre se ha discutido de que en otro momento han existido incluso legisladores analfabetos. En los momentos actuales no tenemos analfabeto en el sentido exacto del término, sí, pero sí tenemos analfabetos legisladores en el sentido de que ellos no entienden lo que es el bien común. Bueno, lo que entienden son los derechos de grupo. Analfabeto es todo aquel que no conoce la Constitución de su país. ¿Habrán algunos legisladores que no manejen bien la Constitución del país? La manejan bien, pero no para el interés general, no para el bien común. La manejan bien para atrincherarse en posiciones grupales. Entonces, en algún momento habrá que ponerle coto a eso, porque la República no puede estar pagando legisladores para que sirvan a intereses diferentes a los de la República. Y eso es de lo que está ocurriendo ahora. Esa gente va como si fuese en una compañía por acciones, donde cada grupo de accionistas o de socios tienen posiciones encontradas. Entonces, se supone que en el Congreso el factor aglutinante tiene que ser el interés común. Sin embargo, hace mucho tiempo que en República Dominicana ese tipo de legislador es difícil de encontrar, muy difícil. Usted como politólogo, ¿cómo evalúa en el marco general de cómo se están desenvolviendo las cosas, que la población advierte a un partido de la Liberación Dominicana con mucha fuerza para permanecer en el poder, a un partido revolucionario moderno con posibilidades de éxito, condicionado a que fracase una virtual unidad en el PLD? En los demás, porque yo no se me sienta mal ninguno de los otros partidos, pero aquí la gente ve PRM y PLD, y al PLD con posibilidad de seguir, y al PRM quien lo podría eventualmente sustituir. ¿Estamos nosotros equivocados o ustedes como politólogos hacen una evaluación idéntica?
lo importante, lo trascendente es si estamos estabilizando el sistema democrático. Y el sistema democrático es un sistema que requiere de una participación activa de la oposición. En los momentos actuales no se registra que la oposición esté cumpliendo con su rol. Entonces, como la oposición no está cumpliendo con su rol, es muy difícil que se pueda dar un cambio de mandos diferente a lo del Partido de la Liberación Dominicana. Laos, ¿a qué usted llamaría que la oposición cumpla su rol? Las mismas críticas que se hacen al partido de gobierno le son atribuibles a la oposición. Por ejemplo, en su momento la ley electoral y la ley de partido, el principal partido de oposición, entre comillas, lo presentó como un éxito propio. Sin embargo, usted le pregunta a los denominados pequeños partidos si están de acuerdo con esa ley, y esos partidos lo que están diciendo es que el PRM con esa ley dividió la oposición. Entonces, una oposición dividida tiene muy pocas posibilidades de alcanzar el poder, sobre todo ante una maquinaria política tan fuerte como la del Partido de la Liberación Dominicana. En otros países europeos y demás vemos que las oposiciones se unen y se ponen dos contra aquel y al final de cuentas consiguen escaños, etcétera. Eso es. Entonces se creó una legislación que plantea una división de la oposición. Y es una ley que entonces el principal partido de oposición se atribuye la autoría de esa ley, es decir, se autoentramparon. Al hacer eso, entonces tienen a la nación metida en un bache institucional, donde obviamente el partido de gobierno tiene todas las posibilidades de seguir en el poder, porque es que no hay manera de que una oposición dividida pueda desplazar a alguien que está en el poder. Entonces hay un error estratégico que se cometió al discutir ambas leyes. No es el único. Por ejemplo, el PRM es un partido que pone trabas a sus propios legisladores. Por ejemplo, el arranque con que una legisladora como Farideh Raful arrancó, marcaba el paso de una oposición responsable y con crítica constructiva. Pero Farideh la cayó su propio partido. ¿Sí? Entonces, ese tipo de legislador que está interesado en el bien común es maniatado por el partidarismo político, por la partidocracia, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sea de oposición. Tenemos un problema estructural en el sistema de partidos políticos están compuestos por líderes antidemocráticos que supuestamente trabajan para el sistema democrático, pero cuando usted va a los hechos se da cuenta de que no. Entonces, déjeme preguntarle antes que nos vayamos, que estamos en la parte final ya del programa. Se ha dicho que lo que explosionó en Miami pudo haber tenido sus raíces aquí. Y que han sido, y se le atribuyen inclusive a sectores enquistados en el gobierno, en el poder, en el gobierno. ¿Cómo evalúan ustedes, los politólogos, este tipo de cosas? ¿Entiende que real y efectivamente eso puede ser parte de zancadillas que se estén colocando el grupo gobernante? Fíjese, hay diversos comentarios sobre esa declaración que dio un periodista de Miami conocido porque trabaja por encargo, es decir, un periodista que ejerce un periodismo cuestionable. Sí. Cuestionable. Entonces, se sabe que alguna gente de la fauna política criolla acostumbra, porque no es la primera vez que se hace uso de la denominada campaña sucia. No es la primera vez que se trata de destruir la imagen de Leonel Fernández. Entonces, en ese vórtice es que se circunscribe esas declaraciones, que esta vez yo creo que la embajada americana le dio un tumbe
Lo desplazó. Sí, de forma casi inmediata le dijo, usted se ha equivocado. Bueno, muchas gracias a David Lahoz, politólogo, con quien hemos tenido la oportunidad de observar estos temas políticos que han estado llamando la atención de toda la colectividad nacional en esta semana. Han marcado el paso en términos noticiosos en la República Dominicana, el elemento político. Señores, esto ha sido todo por hoy. Vamos a recordarles que este espacio se produce cada sábado a partir de las 12 del mediodía. El próximo sábado, a las 12 meridiano, vamos a estar aquí nueva vez en otro espacio similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.